Federico Olivera, acá tenemos Tabaluque, Javeí, el limpio que voy a dejar a Luis, Lugo Medina, voy a dejar a Cuera, en Digón Bajapoa, está Jipeco Pujarebe, voy a dejar a Cuera a Peguá, Javeí también voy a Cuera, yo me andúa con Ave. Tengo que va a subir a capturas de ñaño Guatija, ñaño Munguetabe, Guarani Ñejeres, ya lleva. Va a tu isiste, ñande ya Huerecoa, ñande ya Jesaramoa, ñande ya Momba Eguazú. A Eo ñande, a Beñimea, a Oiveje, está ñande la Pisa, a Veí, Ambué, Gendá, Poño Morandúa. A Pea, y Ponapico a mí, Mombe Uye Viacointe, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Momba Apojá. Sa, Taba, y 100 ciudades, 100 distritos, como Paraguay, Tuzacuella, a un mil está Tapizá, Cuñaco, Imbaepe, Izaguá, Oñe Embollada, hija, Oñe Morandúa, Ñani Guaraní. Esto Isabela, apenas estaba ahí, Hina, a Cointe, Belleco Harvey, Guaraní, Boesiricuera, Taja, Eja, Jape, Oicoa, Mimbo, Esiri. Estaba imita Lusu, estaba imita Cuñá, Oñe Embollada, Oñe Morandú jamás. Peamba es dice Hina Moja Pobre, Oija está, Mita Piajú, Mita Cuñá Piajú, Gatuta Upei, Mombarete, Guaraní Reco. Ave, Nico Temea, a pear en diga tu mujer, Guaraní, ojo, vete donde otro. Ave, a ese arreglo con Carupe, con Jarepe, ni menos que Ave, Yepemo Hina. Que imba ya se hacía en hasta pesaba ahí a ni poco de hijo ya no mongueta juego ya monga ego su hangai que ya no está Paraguay si hay esa cata en el viajado anga y ya estamos tan galles eso cabe a esa casa en el BPM en Viapoya y Yapoa ni monte no deba Guaraní recupable ñane tame hambo de estamos bien va y ponaba con ella Huerecoango está con agua en boquera tembi purupia eso era nuevas herramientas nueva tecnología pero que me tengo Ana de por y nada me debe Huereco una vez pomuri o peguaje eso de celular ella de coco ya de coco hoy mía viejo y voy a pegar y ñande yerere y más de guareco angagua de donde guarepe yo voy a recoger guareco para ver de purubea mira en la esa calle de Nicoa y de Nicoa sea que gente más bebe y era a picaja a mí que iba a decir Kundahara dice navegador a Pepe de que donde es ahí pero Nicoa sea a de ahí o Pepe o se mandé pe marandón de contenido taja esa eva y cuando hacemos más para Emiliano de Fernández, envía por qué, es ahí está Pepe Emiliano de Fernández, han volvido a andar en Tucuta Pepe, a un muy asaiva, Emiliano de Coecué. A pesar de esta Eva, esta suya que ella por el cañón de Ape Guaraní, Ñaño Morandúa, Hina, este cuaya, Eva gramática, Ñe Pucuá, fonología, Ñe Isayacoa, morfología, mira, igual. Y que esta Pepe haya Yujuta Guaraní, y arriba. A pesar de ahí, ya estábamos peñane estaban andures igual, tictere imba y no imba pero. Ape ko es una poco arriba, se ve allá por el más en maite vive. Ape voy a aclarar esa huesa. Tengo que ser enviado por pedir que peguabe, añeja ambos guapi, internet pero paisa va malando. Ahora, pero se debe ya poa a Jacubi, a Momba Eguazú y Guaraní ya poa. Apea Pisaguate me po Iñasai ape Pepe. Catuete y me ha pensado por el tiempo Huerecoa Imba Eva YouTube Huerecoa Gendate un canal. A Pepe le recordamos que tem tanga muy video el Pepe aupitando Pepe. Tu tapi ambueta pisao resan de botar de año de resata la de ver que tú hemos en la peite a le saca será poco a ver de muy te mala
público, estamos de más adelante, muy sobre privado, cuitamos. Apea, opa, hoy verdad que te ven boetara, hoy sabe antes, está apuñando acá que te ve, opuraqueiva, hoy mía que te peño hanga, ya poa, teatro, a como gente hasta, pues a domingo regalado Pérez, a la humano Jagüe, a Pepe pensamos, ñandeca tú allá esa, happy cuere, ñande Pepe le pregunta a ti te iba, ese guá, o iba a ver YouTube, mía, y a pesar de ñande, pesar ya, Pepe iba, ya recoba peñan de taba, peñan de roga, vemos esa oña y me jape, esa jape pensamos, mía mi bañamos, no hallamos en Daya ahora. El alocar las informaciones en internet es una cuestión muy importante. Quiero empezar por allí. De todas maneras, vamos a ver dentro de un rato si podemos proyectar unas placas que tengo acá. Y entonces, como para que ustedes puedan ir viendo la manera en que hoy en día tenemos un guaraní totalmente diferente al de 100 años atrás, al de 200 años atrás, al de 50 años atrás, al de 30 años atrás. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar de lo que es el tema de la presencia del guaraní hoy, es una presencia muy importante, una presencia muy fuerte. El guaraní está fortalecido. Natecotemei, Amuete, estamos en Bujaisa, Bobimima, Mioñe, Evabe, Iñe, a mi arendape, Reñe, Jamás, de Cuera, de Juana, muy teo de Itapa, estaba yo ya jugando. A ver, me dijo Cuera, que ya pude ver Cuera, Reñe, de Cuera, a Neseo, Reñe, de castellano, inglés, Tajarea, Añe. De Reñe, seramos de Cuera, de Juana, muy teo, Guaitebe. Guaraní, Guaraní, cuando esté se burujina. Aunque te me han puesto en dape, hoy miandi, año monguetá, con apenas que te el pepe objetivo, o hasar de caraí, a mamá y te hizo guaraní, a veces mamá y te guaraní, a pequeo, pero hoy veñe, a veces llevan la ecubetimba, iñonga tu cuiva, bobo y minte maicoa, ñanderita, guaraní veñe, apenas tengo de año monga de basura. Dice hoy en el análisis que se hace cuando nosotros hablamos del tema de Internet, hay un informe que algunas vez yo comenté acá. Las Naciones Unidas tienen un organismo especializado en materia de educación y cultura, y ese organismo se llama UNESCO. Y la UNESCO hizo un estudio antes de la pandemia. Ballesteña de lo que estoy para Upembo vive con los jefes de Marandú. Y en esa información, en tiempos de pandemia, decía la UNESCO, hay 6.000 lenguas en el mundo. 6.000. La es 6.000 yandella eu comía petepe o hijina ñani eguarani. Ambos ellos. De las 6.000 lenguas, la UNESCO decía que 3.300 lenguas están en peligro de muerte. O sea, más de la mitad, o yo manos anuais. Amba iba a ver UNESCO, va a y UNESCO va a y porque esas lenguas tienen menos de 100.000 hablantes. Para la UNESCO, una lengua está en peligro de muerte cuando tiene menos de 100.000 hablantes. Añadego a bañar en el taman, no tengo de ellas a morir. Se coa por una pena de tepe, o jague, coa por mi macá, a ver, coa Mariano, y coa General Burgués, o mi pibete. A mía, hoy coa mugaré en la Giaripe, lleva Paguazú. Oye, Yujú, 2.500 de más en vez. 2.500. Apenas un poco de Tereima. O sea, y Tereima. Pero UNESCO y menos de 100.000, a veces es 2.500. O sea, y Tereima, hoy llegué, mi Macawi y Moviveva. Ya no están en Bejiva, mi te Argentina, Bolivia, ya yo yubu, gente, pero vamos, te iba a tete,
hoy tenía ñande picuera tijera manjui oye eso picuera ya tramo ñande guaraní me soroti ape guaraní boliviano y soroti acá muy terro muy bemanduje irán we capirenda y capirenda irán we murubisa y murubisa ape soroti hija picuera ñande ya estaba soroti umía oye papá guasupe 260 últimas personas. ¿Cuál cocotibe? Y ya está, ¿cuál es mi lleguita? Ñamoñembo, mira mucho, quiere 260 últimas personas. A ver, Obama. O Manoy Vega o Paitema. Bueno, entonces, ese dato es importante porque, repito, de las 3.300 lenguas en peligro de muerte, entre esas 3.300 no está el guaraní. Guaraní está entre las lenguas vivas. Hoy COVID de papá guasuco guaraní netanya estamos ñandeko abe guaraní corazón abe ñañe ebe de purube ya haibube anga ya hawo ñande abe que Brasil pe ya hasa pode guasu abe estado de Paraná voy jetaña de picuera guaraní y brasileño mi abuelo y picuera ñemuñaré brasileño maco anga oye por guaraní Amitei bateo de Mato Grosso, a PPPCK, y le quedan 100 kilómetros. Hoy tengo dejado uso de una universidad de Tuizapayepeba, era Universidad de Dobrados. A HPP, tengo cohabito y sabe, a ver, en mi este, o y de que hay móvil para en baile, que te ponía morandúa. Añepurun se va a ir ahí en portugués. Anibora Eva iba a ir de Imaña, Egori. Hoy me tení los hindúes y la peja añeja baiteo a mombe uso de que hay que tu haisa hace portugués pero mombe usea yo a veces los hupis se tenía muy jugable tenía o hupi poja ese de pico en guaraní me añeja en interna guaraní me yo ahí te digo portugués y purúa eso añeja yo pues guaraní me se va a dar obvia y curiña primoname hoy está ya pues de que guaraní muy bajabe guaraní me metieron estamos hablando de 100 kilómetros de Pedro Juan Caballero Dobrados y más allá está Campo Grande, una ciudad que está llena de guaraní hablantes. Peape importante es esa caña de las ahí apañó ya jalamos ave Argentina de Formosa apañan de Quereguá Huiotri Chaco Iquiquepe y Corrientes ave Encarnación no tiene misiones mío ni en baite guaraní ave de asa Formosa de Poricoñe guaraní upei jaramo Tahuasueteja a Buenos Aires, porque ya tú estás creído ahí, güey. Ya están los millones, güey. Y paraguayo, ñemuñaré, oye, guaraní, güey. Hoy mi pujo ya ven a mi radio, vos a zapete, por ahí ya polka, guarania, mía. Si paña, de ya recogerse con ave, esta ave, amor, viene a lugar. Esa es una demostración de la presencia hoy del guaraní. Se calcula que en toda la región guaranítica, olvidé mencionar a Bolivia, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, 4 departamentos hablan guaraní. El tercer idioma de los 38 idiomas oficiales que tiene Bolivia, menos el castellano, son 37 lenguas oficiales. Y Bolivia llegó a declarar idioma oficial a una lengua solamente hablada por 2 personas. Las 2 últimas personas, a quienes yo tuve la satisfacción de conocer en el 2019 cuando se hizo un congreso acá. Vinieron las 2 últimas personas, las únicas personas que hablaban uno de los idiomas oficiales de Bolivia. ¿Y cuál es la relación? Primero, aymara, segundo, quechua, tercero, guaraní. Después el resto. Pero 4 departamentos guaraní hablantes. ¿Qué otra cosa más? En tiempo de Evo Morales, comienzan a funcionar las universidades en idioma guaraní, en Bolivia. Carreras como minería, enfermería y otras. Oye, me guaraní, me. Y primero que guaraní, yo vi, mi peña ni va a ver, ella muy de recuerda, muy baja, en sacar así, de ahí. Es lo mismo que uno va como paraguayo a hablar el castellano en España y escucha el castellano cerradísimo el español también. Están en esa caña de, me pilla, pues de recuerda, ya poco bueno. Tomando eso como referencia, y que el año pasado también acá en Salta
Salta y Jujuy. En Jujuy empezaron un curso de lengua guaraní a nivel universitario. Argentina, ya. Entonces se hizo el estudio demográfico y la cantidad de guaraní hablantes dentro de la región guaranítica, una parte de Uruguay también, alcanza 11 millones de personas. 11 millones de guaraní. Eso es importante porque está muy lejos de los 100.000. 100.000 para abajo en peligro de muerte. Acá hablo de 11 millones. Hay que tuvo apego y venda pretenaniación o capa ahorita temiandusa antes tenemos asaba anda eco añete guapo ya anga bien oroviaba sabe antes parece pia ahí da era mañete guapo va se pone mañete ta timba ella púa lleva hay una tendencia sobre todo acá en las zonas urbanas, no en el interior. Yo recorro mucho. Justamente acá a las 5 de la mañana tengo que salir acá a Zapasa, es una jornada grande allí con docentes mañana. Y le cuento nomás que dentro de todo ese recorrido uno escucha, ¿qué es lo que escucha guaraní? Hermosa ciudad, mucha gente, guaraní, Ericó, guaraní. Entonces a lo que quería llegar es a lo siguiente, que sobre todo por acá se escucha ahora, yo no hablo guaraní, yo hablo yoparano. El guaraní cuesta mucho. Ahí los profesores hablan guaraní. Y esa es una falacia, esa es una mentira. Porque si yo pongo la contracara, entonces yo pregunto a esa persona, ¿y qué idiomas hablas? Y hablo castellano y hablo yoparano. Y después le digo, pero el castellano que hablas, ¿es castellano o es yopará? Y cuando yo comienzo a decirle, que cuando hablamos decimos vení na, andate na, contale na, pená, contale, es castellano, pero ahora ni. En yopará, en ambos dije, o cuando decimos vení que, llevarle que, contarle que ahora ni, yo queré que, vaya, vea, te dije a castellano, yopará, vaya, vea. Amábico, abrimenta de iria, yo nico, vos ni yo, nico, oye, en castellano, yo para. Vos ayer le contaste, más bien de ayer, de uno más te dije, de guaraní, ¿verdad? Y la gente creidísima que está hablando castellano. Y en realidad lo que estamos haciendo es mezclar los dos idiomas. Yo le digo a ustedes que les voy a poner una muestra de qué es hablar guaraní, hablar castellano y ser bilingüe. Lo más sencillo que le voy a preguntar, esto será antes de hacer como una especie de mitad y caramelo para ustedes. ¿Cómo voy a decir yo guaraní desde lejos? Vaya a estar guaraní, desde lejos. Nombre de una canción, Montpellier. Ni uno de ustedes tardó un minuto para decirme, espera, profesor, a mí que tu cula por andoina desde lejano, que profesor, de que tiene diccionario, nadie dijo nada de eso. La traducción fue inmediata. Pero lo que ustedes probablemente no se dieron cuenta es de un ejercicio mental muy complicado, que para nosotros los paraguayos es muy simple. Yo le dije a ustedes desde lejos, y ustedes me dijeron Mombirí vive. ¿Pero qué me dijeron? Mombirí lejos, vive desde. A ninguno de ustedes se le ocurrió decirme vive Mombirí. Porque yo le dije desde vive, lejos Mombirí. Todos me dijeron Mombirí vive. ¿Por qué? Porque saben hablar guaraní. Bueno. Eso es hablar guaraní. Eso es lo que cuesta mucho. Y la gente sigue sospechando que no habla guaraní. En el guaraní, y que todo yo para, hablamos, tenemos la estructura. Y así también hablamos castellano. ¿Verdad? Si yo les digo a ustedes ahora otro ejercicio parecido, pero tan fácil para nosotros. Acá vamos a salir. Ella para, añaceta, mojita, hacerla 1 millón de coordenadas, o íbamos atravesados a entregarla a 1 millón. Pero si yo acá les pregunto a ustedes, ¿cómo digo yo en guaraní? El hijo de Carlos salió. Vaya ya está para guaraní, sobre la marcha.
Él se animó más, no más, tal vez está todavía medio timidito todavía acá. Porque calcula, y pellema calora, y se dan cuenta de lo que acaban de hacer. Un feroz, tremendo, complicadísimo proceso de traducción, que para nosotros es así, acá, va de copia, acá, hola. Así de fácil es. Yo le dije, el hijo de Carlos, 4 palabras, y ustedes me dijeron calora, el hijo de Carlos salió, 5 con salió. Y ustedes me dijeron calora, no sé, 3 palabras. Y me dijeron exactamente porque así se dice en guaraní. Pero ¿qué hicieron ustedes? Cuando ustedes me dijeron calora, ¿qué es Carlos? ¿Y qué era? ¿Y por qué dijeron Carlos hijo? Si yo le dije el hijo de Carlos. Primero estaba hijo y después Carlos. ¿Por qué no me dijeron era Carlos? Era Carlos, no sé. Y acá ya se ríen, y tal vez tengo más, era Carlos, era Carlos, calora, profesor. Me van a corregir. ¿Y qué significa eso? Que saben hablar. Eso no es fácil. Y claro, eso te demuestra que estás hablando. Que te falte una palabra, que no sepa cómo se dice vía laita en guaraní, y no va a pasar nada, no va a venir el fin del mundo porque vos digas, ya jaña, mañana y bateo y vía laita. Y bueno, decimos y está, ¿verdad? Es lo mismo que le pasa al que habla castellano cuando le falta algo. ¿Qué hace? Y acude al guaraní, ¿verdad? Es más, yo por eso le suelo decir a todos, capaz que alguien me diga, no, pero yo me cuido, yo nunca dije nada, yo nunca dije que, yo nunca jamás usé ni co, ni picó, ni pa. Yo jamás. Sin embargo, habla castellano y al hablar castellano dice, vení un poco. Va a decir, vení un poco. Yo también la mitad, venía el otro poco. Pero el paraguayo que es paraguayo sabe que venía un poco, en realidad venía todo. Porque ellos en duda la venía un poco a Uruguay, ¿qué tal sea? Y podemos hacer acá una apuesta. Vamos a suponer que yo le digo eso a alguien que pasa y les aseguro que va a venir todo. No porque estamos en clase de gramática. Todo el mundo sabe que venía un poco, venir todo. Si yo le digo a alguien, escribirle un poco una carta a tu mamá, no es que le va a escribir la mitad, ahora y va a esperar una semana para escribir la otra parte. Si le digo escribirle un poco, va a escribir toda la carta. ¿Por qué? Porque ese un poco que está mal dicho en castellano, que no forma parte de la sintaxis, y digo sintaxis es la forma correcta de expresar la idea. Eso es una incorrección en castellano. Yo lo que quiero decir es vení. Y ese un poco es una especie de enfatizador, veo un barete, vení un poco. Y viene del eyumina, vení un poco. El rogativo. Y justamente ese es un poco, en realidad, un rogativo para nosotros. Vení un poco. Esa es una cuestión que todos tenemos que entender, que por más que no hablemos guaraní, resulta que hablamos un castellano pensado en guaraní y dicho en castellano. Vení un poco. Todos sabemos que vení un poco, vení todo. Pero decimos un poco, ¿verdad? La misma cosa va a ocurrir con, si yo digo, por ejemplo, ojocatú. Nosotros decimos ojocatú y el que ya está pensando se fue si que. Oberúcatú, trajo si que. Omombócatú, tiró si que. Heícatú, dijo si que. Catú si que. Ambas si que va a ver. Va él así que, se abre una imagen detrás de si que. Ya no me aplicaba y se atacó. Hablamos de hoga, van a ver esto. Le digo papel, van a ver un papel. Le digo perro, van a imaginar un perro. Le digo si que. O alguien ve detrás algo de sí que, ¿qué figura representa sí que? Nada, es sí y qué. Pero todos en Paraguay decimos sí que, vino sí que, se fue sí que, le contó sí que, trajo sí que. Movió guaraní, catú, o catú, vino sí que. Catú es sí que. Y sí que es una construcción errada en castellano. No quiere decir absolutamente nada, pero en el castellano paraguayo nosotros decimos sí que. Entonces es interesante. Al analizar y al tomar conciencia de esto, de entender que hablamos los dos idiomas. Yo podría ponerles más ejemplos. Si yo le digo, ¿cómo se dice en guaraní su ropa? La ropa de lo de ella, ¿cómo se dice su ropa? Todo el mundo, y ya. Así, una fracción de segundo pasó y me dijo, y ya voy en coro.
Y nadie le preguntó al que estaba, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? No, y Yahó salió de todo. Y si yo le digo ahora, ¿cómo se dice su cabeza? Sobre la marcha, en coro, Iñacá. ¿Pero qué hicieron ustedes? ¿Por qué cambiaron de IY a IN? ¿Qué pasaría si yo digo Iñao por ahí? Alguien me va a decir, ¿por qué profesor? Va a decir, está Iñao. Indicatorio de la Iñao. AO, Iñao, ni profesor. ¿Y qué pasaría si yo digo Iñacá por ahí? Porque aparte de ser Iñacá, Iñacá, ni profesor. Me van a corregir. Un señor, un campesino me va a corregir y me va a decir, ¿por qué? Porque él sabe que es Iñacá y sabe que es Illao. Ahora, si yo voy a explicar eso en una clase, le voy a decir, AO y acá son sustantivos, AO y acá empiezan en vocal, AO y acá tienen acento final. ¿Dónde está la diferencia? AO es oral, digo IY, y acá es nasal, digo IñE, Iñacá. Eso es lo que yo le tengo que explicar a un extranjero, a un hablante, para que entienda esto que tan fácilmente le salió a ustedes. Un extranjero, un no hablante, si quiere pegar 10 tiros, volver a vivir antes que responder una pregunta como esta. ¿A nosotros? Más fácil que el agua, que tomar agua, perdón. Es decir, esto. Entonces, quiero con esto demostrarles que hablamos los dos idiomas y que tengan siempre que decirle a cualquiera, yo hablo guaraní. Y digan también, hablo castellano, pero no tengan miedo para decir, yo hablo yopará, no hablo bien guaraní. Eso forma parte de toda una campaña que viene desde antes de la guerra del 70, durante la guerra del 70, después de la guerra del 70, que pasó por el Ñemoñezú al que hablaba guaraní, por el Yurupeté para el que hablaba guaraní, por correr la escuela, el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní, negar el guaraní. Nadie tiene que decir que habla guaraní, hablamos yopará nomás y ya eliminamos la palabra guaraní. No caigan en ese juego. Y si ustedes escuchan que alguien dice, díganle, habla guaraní. Y háganle la misma demostración que acabo de hacerle. Esto no cuesta hacer. Pero tenemos que convencernos que hablamos guaraní. Y ustedes que son, en este caso ya acá hay gente que terminó, gente que está por terminar, tienen que estar siempre a defender lo que saben, ¿verdad? Pero hacerlo con conocimiento, hacerlo con ciencia, ¿verdad? Y ese es el gran mérito que tienen acá sus profesores. Toditos ellos tienen una trayectoria de muchísimo tiempo, pero años llevan en esto y esa convicción es la que nosotros tratamos de que pase a ustedes y que ustedes puedan enfrentar cualquier situación con fundamento, Entonces, esto es dato demográfico, esto es ciencia, esto que está ahí es ciencia, esto no es esto no es David Galeano contó y escribió y ya está, y ya trajo acá. Ajá, ni esto es producto del Instituto Nacional de Estadística, hoy antigua Dirección de Encuestas Estadísticas y Censos. Y este es un dato anterior a la pandemia que si comparamos con el tema post-censo, vamos a encontrar que no hay casi ninguna diferencia. Fíjense, 38,5% monolingüe guaraní. 40 años hace 20. Sobre 6 millones que somos al final, todos creíamos que éramos 8 millones, ahora somos 6 nomás, 6.109.000. Sí, desaparecen, esa es la pandemia vegetal en la mano, gente de las 30.000 la mano. Bueno, o algo. Entonces, puntualmente, 6 por 4, 24, casi 2,5 millones de paraguayos dijeron que solamente se comunican en guaraní. Guaraníte, Catubi es 2, 3, 4, 5 palabras para el castellano, pero guaraní, es guaraní, no sé, oício es la castellano. El oído se aprende a la gente, Itacúa castellano de Jiarice Yurupe, a aporte de ahí, Pepilla de Chacuá. Y siguiente, 30,6 se declaró hablante guaraní castellano. Me voy a poner acá como ejemplo, probablemente el profesor, la profesora también van a ser parte de esto. ¿Yo qué idioma hablé primero? Yo hablé primero guaraní. Siempre le cuento a todo el mundo todo el sufrimiento que yo pasé cuando vine a Asunción a la escuela y que no entendían una miserable palabra de lo que la profesora decía. Al cabo, pero nunca jamás pensé que iba a ser en este momento que el actual ministro de Educación, el otro día publica, hace rato estamos equivocados, estamos enseñando castellano y todo el mundo habla guaraní.
Histórico. Histórico. Le acabo de felicitar, yo le mandé una nota a nombre de la Ateneo por primera a un ministro que sabe qué es lo que pasa. ¿Ustedes por qué creen que hay tantos desertores? Todo el mundo pone como excusa problema económico. En Boriajú la gente, existe ese problema, yo no digo que no. Problema de salud, oí Jairacía, y yo sabía, oí se oía, reconozco, hay ese problema. Oí la anda japeponayo, andi que estoy abajo la escuela, aguantaba 2 kilómetros, 3 kilómetros, oí el problema. Pero, ¿cuál es el problema más importante? Dengo de que, era iguacuí, a mí me tiene oye, evande, oye, evande, na esa gente va a ver, no entendemos la evande. Oye, la aranducar la libro, oye, iba a venir, me andeo, no entendéis, arandero, voy a aprender por allá, andi que tú te andes pitio. Aún más el examen, no lo examen de la castellano, andeo, oye, guaraní. La mayor causa que nunca se quiso reconocer de la deserción escolar es el problema de la comunicación. Yo por eso siempre recuerdo, y a lo mejor hay gente que ya puede estar hasta cansada, pero yo no me pienso cansar en repetir lo que un señor una vez me decía hace casi 30 años, viajando con él en el Omnius, hablábamos de este tema de la escuela, en fin, y él en un momento me dice, no es potente la cera iba en la escuela. Y yo sorprendido le dije, se ve no gente, a ver, pero yo morando jamás. No, perdería el tiempo. Da ahí de provecho y se. Y me remata con una frase que es como una especie de sable que corta una cabeza y rueda la cabeza. Dice, será, ¿y qué es la escuela? Pues a la escuela de qué ciudad. Espectacular, pero doloroso. O por escuela uniforme, por escuela y cuaderno, por escuela, pero la escuela de qué ciudad. La escuela, no entendéis. La escuela con el castellano. Bueno, esa es una cuestión que tenemos que tener presente acá. En ese 30% hay mucha gente que primero habló guaraní y aprendió castellano después. Yo hablo bien castellano, hablo bien guaraní, pero mi lengua materna, así como mi señora, los dos hablamos guaraní. Nosotros estamos viajando los dos, no importa que estemos en el centro de Asunción, que se llama en el Parlamento, donde sea, pero llegué los dos guaraní. Yo también 20 años. Acá con mi señora, yo sí. A los 20 años empecé a hablar en castellano a Ocostar enorme. Pues sí tengo. Amba, página de Pisajavi, 20 sapirime. En castellano, oposa de guaraní. Hay muy bien sabe guaraní. ¿Está mal? Claro que no. Lo único que uno está haciendo es demostrar profundamente su esencia. Más pandemia, andeo pepe guau, digo de poco guaraní, e insisto, acá en Luque, ¿cuánta gente hay que hablar guaraní hablante? Muchísimos son. Yo soy acá en Capietá, ajá, la escuela, voy a bajar los libros, 5 libros, me dice mi escritor, amigo, me dice, ¿no quieres regalar esta a tu escuela? Lleva, ajá, pero pesa, quiero armar la escuela. En la directora de José dice, qué lindo, profesor. Ya esa mina acabó el segundo grado en Coabaña de querer esa camisa de escuela. Pasaba y yo hice lo que siempre hago. Mi señora acá me dice, oye, vayan ni ella pues vea. Pero yo hago para darme cuenta que no estoy equivocado. Vaya vos, 1 o 2 minutos años en baiteo castellano de su escuela. Castellano apenas este año. Hasta en castellano en barete punave. Mañana a mitad de esperar o vas mañana vamos a vivir no mañana que ya nos llamamos a pobre y yo ya digo ahí va y yo cuando termino esos 2 minutos sobre la marcha les digo, les pregunté en castellano, me entendieron ni berundo volví a insistir, me entendieron y alguien allá al fondo me mueve la cabeza. Y allí ya le encajo guaraní, yo pedí por tapios a FM guaraní, me hago de castellano, ya me meto. Añe, pues no, añe, algo yepe, algo que no, que la guaraní. O cambió totalmente. Inclusive, como eran 5, y en el curso había 22 mitad, y hasta ahora me acuerdo por culpa de ese mitad.
Le digo yo pero y por ahí tengo, cara, yo ya pues, me levanta la mano mi dedo, y me dice, Fabio, 5 de luego 22, y me digo, a ver. Y eso yo dije en castellano, pero él no entendió cuando yo dije en castellano. Cuando le expliqué en guaraní, a ver, vos vivo, agua azul ahí, y dice, Fabio, 5 de luego 22, y me digo, a ver. Y totalmente su discurso en guaraní. Entonces, eso es lo que en este caso tenemos que tomar siempre en cuenta. Si ustedes que están acá son bilingües, hablan castellano y guaraní, no se olviden nunca que cuando están frente a un grupo, en una escuela, sobre todo escuela, es importante que descubran la lengua más hablada por sus alumnos. Y háganle escuchar el guaraní. Y explíquenle el guaraní, aunque signifique doble trabajo. Pero hagan que esa criatura entienda. Si no, una pérdida de tiempo. Ya podrían mujer ante educación, no pensamos. Siendo que hay compadre, vamos a pobre. ¿Cuántas veces yo he pasado por esa experiencia, para mí dolorosa, de ir a colegios nocturnos en el interior, por acá cerca? Añemoibe cantina y tuve. Se mandó a poner, el compadre tenía la dulce a buscar la colegio, ven allá. Hace años voy a la cantina, vea, uy, vemos con la mitad. O yo ya la yoga, o se tenía ahí. Antes me platicó ya por la examen. A hacer la otra, antes de ir a la ya puedo ver el libro con mi hacha más o menos pesa ya por paso. No entendé y voy. Sí, me interpreta. ¿Se dan cuenta lo que eso es? Claro, se cumplió la formalidad, la escuela tomó el examen. Uno se aprobó, otro se aplazó, otro más o menos. Cumplimos con la formalidad, hicimos el examen. Pero ¿sirvió ese examen para demostrar ese alumno que entendía? No. Si al final allí afuera yo escuché que él dijo que no entendió. Y le voy a poner un ejemplo más antes de continuar, porque me parece importante. Yo hablo mucho con ejemplos, con casos concretos. Hace un tiempo, seguramente todos acá conocen el programa que usó el ministerio, que se llama SNEPE. Es un programa que hacía evaluación, de la evaluación que se hacía en las escuelas. Y fuimos con un grupo de gente, ¿verdad? Estaba yo con un amigo, traen un montón de exámenes sin el cabezal. El cabezal allá está el nombre de la escuela, el nombre del alumno, grado, eso que se completa allá arriba en un examen. Sin eso. Era el examen solamente y nada más. Entonces estábamos mirando. En una de esas yo reviso uno de los exámenes, era ciencias naturales. Y hasta ahora, esas son las cosas que a uno le marcan, pues. Mañana en la primera, segunda, tercera pregunta. ¿Cuáles son los animales de la casa? Entre paréntesis, domésticos. Un lugar, 2, 3, 4, 5. Y yo leo esa hoja y encuentro perro, gato, vaca, caballo, curé. El último era curé. Sí. Ambas es como un gurusucio en Boejado. Como gurusupitancio. Entonces, ¿yo qué hago? Le digo a la secretaria, ¿puedes hacerme un favor, Leo? Si es que se puede, ¿puedes darme el nombre de mi taí de la escuela, de dónde es? Me gustaría saberle. Bueno, profesor, no hay ningún problema. Pasaron 2, 3, 4 días, una semana, ya me olvidé yo de la cuestión y después un día viene llegando y acá está el profesor, me dice, este es el alumno, esta es la escuela. Le muestro yo al profesor que estaba conmigo y le digo de pura curiosidad, ya a mí no hago, a ver. Vamos, la pura curiosidad, la repatriación que hago azul. A la curiosidad, viste más las aves. Allá se curioso por más las aves, allá se de Corea y por otro lado. Pero al final no fue de Corea, les aclaro, valió la pena. Llegamos a la escuela, muy amablemente la directora resultó ser también una egresada del Ateneo, amable hasta más no poder. Viene, le llama a la profesora que en ese año pasado enseñó. Era un segundo grado. Bueno, y viene la profesora y hablamos muy amablemente. Yo le dije, mira, profe, te aclaro, nosotros no somos autoridad, no somos nada, tenemos una curiosidad, por eso nomás vinimos. Y sí, ¿de qué se trata? Y hubo un examen que tomaste vos el año pasado a tus alumnos de ciencias naturales. Sí, me acuerdo de eso. Y como yo llevé la foto en el teléfono, le digo, este examen. Y mira, ella, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y acá le pusiste que está mal, le digo. Y si está mal, me dice. Le digo yo, ¿por qué está mal? Le digo. Y puso un guaraní. Pero
Acá en ninguna parte decía que tenía que responder en castellano o guaraní, acá tenía que responder. Y la respuesta, en la casa hay chancho, le digo. Sí, ahí me. Y mira bien, ella dice, tenés razón, profesor, tenés razón. Y cuando yo escucho eso, y mi compañero también, yo le digo, profesora, te quiero pedir un gran favor si es que se puede. Si vos decís que no, se acabó. Vos te animarías a decirle a tu alumno que este fue un error y que su respuesta fue correcta. Y piensa reflexionar, sí, yo tengo que hacer esto. Bueno, entonces, siguiente parte, viene mi taller, tercer grado más. Mi taller era una maravilla, pura sonrisa. No quería decirlo, esta oración, ángel cayó del cielo, yo decía, mira, puca, vieja, ya de entrada leímos un caramelito allí, en Diemba de club, como jugamos, y después le entramos en el tema. Le digo yo, él me mandó al año pasado de segundo grado, sí, segundo grado. Pero ¿cuál es el examen que tenía las ciencias naturales? Sí. Pero tenía el examen que me por donde cuáles son los... Sí, se mandó, se mandó, él la muy muy, por ejemplo, Caballú, Bello, acá, Yaguá, se mandó a poner para allá. Por último, como dice la cure, cuando va a leer a esa. Él como dice la cure, me centro, piensa la profesora, sei cuajá puede ser de Saray la castellano, a esa caja más, yo la cuajá, muy soy guaraní, cuando va a leer ella, no va a leer a ella, voy yo hablando a leer. Y allí se acerca la profesora y le dice, fulano le dice, tengo la llave de acuerdos, muy por a la llave interés, no cambió la nota. De hecho pasó con, hablando así con la nota máxima, ¿verdad? Pero era una manchita que quedó allí y con eso se limpió. Ya no iba a haber ni un cambio, ni planilla, ni nada. Pero ese gesto de la profesora fue un gesto enorme, ¿verdad? Y para mí, y ni qué decir, porque él al final se dio cuenta que hizo bien. Y déjense cuenta lo que él nos dijo a nosotros. Seco es esa casecho, ¿verdad? Como que se desarrolla la castellano, Moisés de guaraní, ¿dónde va a leer? No va a leer, voy yo. Y cuando le dice ella, sí, es correcta la respuesta, Este simple ejemplo puede ser parte de cientos de miles de ejemplos, donde hay veces no contemplamos esta realidad. Y esta es una limitante. Yo hace años, este año cumplo 38 años como profesor de la Universidad Nacional. Y en 38 años yo llegué a ver tanta gente en los exámenes de ingreso, en las clases, y esa incomodidad. Yo doy sociología, doy antropología y otra, normalmente no me meto mucho con el guaraní por aquello de que yo digo, bueno, que los demás colegas puedan enseñar guaraní. Entonces, cuando hay veces yo me doy cuenta que tengo un alumno, tercer semestre, quinto semestre, y llega allí y le veo inquieto, incómodo cuando le hago una pregunta. Entonces le digo, ¿dónde te cobran? Además la venda a trato de no carearle directamente por pregunto, digo, no hay pues venda a la ña ahora anime. Antes primero te conoce, añe broso. Yo pude ser ahora anime le. Maravilloso, lo pagué. Pero su tranca era castellano. Estudiantes que piden defender su tesis, su tesina hoy. Universidad Nacional de Caguación, Coronel Oviedo, Universidad de Columbia de Asunción, arquitecta, pidió defender en guaraní. Su caso fue muy difundido. Y como ellos, hay muchísimos. No es solamente criatura, no son solamente jóvenes, cualquier persona. Y es toda la vida. Ñeñando Bonago. O por lo menos ahí vas a poner la herea. O sea, pues antes la castellano atravesado pasa, pues antes ya vengo, ya. Entonces, lo importante en este caso es nunca perder de vista que es idioma oficial. Idioma oficial, ñañe, ñañe, séramo. Bendiga tú de Yoko. A la oíza, pues, no, ya otro isa por años, es posible, pues, oíste 4 veces ese ahí. ¿Cómo van a prohibir hablar? Bueno, por eso, este dato nos da allí, simplemente redondeando, y conste que nos toma, dice, población de 5 y más años. Voy a vivirla menos de 5 años, ahora ni este increíble, Bueno, entonces, allí tenemos 70%. Hay un 28,5% solamente hablante castellano
y un 2,1 que habla otros idiomas. Allí entran los inmigrantes y entran los pueblos indígenas, que son considerados acá como extraños, pero están allí. En este momento, en el último censo, creo que tengo acá, vamos a ver si tengo un segundito. Claro, a mí que se fue, a esa casa me vea. Dicho sea paso, Guido Boyani, el primer indigenista paraguayo, o sea, en Paraguay, él es italiano, este es el famoso doctor Moisés Bertoni, este es León Cadoga, esta es la doctora Branislava Susnik, este es José Perazo, y acá está el padre José Sanardini. Si ustedes, los que están en antropología, lengua guaraní, quieren tener la base de la cultura, tienen que leerle a estos 6. Porque yo me estoy refiriendo a los que están vivos, solamente por eso, ¿verdad? Con lo que uno inclusive puede todavía conversar. De esta generación es Sanardini, ¿verdad? Y de los otros que ya pasaron están los que les mencioné anteriormente, simplemente como una referencia. Este es el mapa actual de la ubicación de los pueblos indígenas. 19 dice el Estado, en realidad son 20. Hay uno que está allí tipo Mau, pero Oijaji, que son acá pues están los chamacocos, que hoy son Isir, Tomárajos y Huitosos. A ver, oye, Chacoante, Maisir, a Chamacoco, allá va. Entonces, son en total 19 o 20 culturas diferentes, religiones diferentes, idiomas diferentes, tradiciones diferentes, diferente todo, ¿verdad? Y ellos están, y son 140.000 de acuerdo al último censo. Acá voy a ver si tengo uno más, un segundito. Este es el mapa original que hizo la doctora Susnik. Susnik recorrió el Paraguay completo. Si ahora cuesta llegar al Chaco, imagínense que Susnik hizo todo este recorrido entre 1950 y 1970. 20 años recorrió el Paraguay. Yo tuve una cantidad de conversaciones con ella. Yo trabajaba en el Instituto Andrés Barbero, que es parte de la obra que hoy sostiene la Fundación La Piedad. Y allí a 2 cuadras estábamos uno del otro. Y tenía siempre la costumbre de ir a hablar con ella. Ella vivía sola en el Museo Etnográfico Andrés Barbero. Ella vino nacida en Europa, vino acá, nunca más fue a su país, se quedó. Y estando acá, ella vivía en forma solitaria. Pero esa soledad ella usó para escribir 85 libros. 85 libros sobre todos los temas que están vinculados a los pueblos indígenas. Bueno, este trabajo impresionante ella hizo. Recorrió el Paraguay, le ubicó a cada etnia, 17 cuando eso, 17. Y ella que hizo trajo muestras. Oberube tenía flecha, Oberube tenía virapá, el arco, Oberube tenía una especie de canoa, Oberube tenía pepó que ellos usan para enterrarse. Y con eso ella armó el Museo Etnográfico Andrés Barbero, donde ustedes pueden entrar y encontrar, en la versión original eran 17 stands. Uno estaba acá, estaban los chiriguanos, después estaban los nivaclés, después estaban los guaná. Para cada etnia ella armó un stand donde había muestras. Hoy en la obra de Susnik continúa una persona muy pero muy importante, que es hija también de un historiador. Ella es Adelina Pucineri, la hija del doctor Carlos Pucineri Escalva, un gran historiador paraguayo. Bueno, acá les voy a mostrar. Esto, por ejemplo, es algo ya muy complicado para nosotros, cuando que todo el Paraguay estuvo poblado por naciones indígenas. Hoy, por ejemplo, ya no hay indígenas en Cordillera, en Paraguarí, en Misiones y en Bucú, viviendo en comunidad. Ya pues creo que va a vender el producto, y Pepe Guá. En estos 4 departamentos ya no hay pueblos indígenas. 1,5-6% del Paraguay es población indígena hoy. Apenas 1,6%. El riesgo es grande con ellos.
cultura y la lengua más desarrollada, obviamente, es la guaraní. Después, justamente, ya que mencioné a Sanardini, el trabajo que hizo con los Nivaclé, y con Sanardini también, Gato Chacesari, Miguel Chacesari, que son grandes investigadores que trabajaron mucho con los Nivaclé sobre todo. Acá tienen ustedes los departamentos donde hay más comunidades indígenas: la región oriental, Canindeyú y Caguazú. Vamos, coime, esta vez y veja de fuera. Y en el Chaco, Presidente Ayes y Boquerón. Un poco para tener entonces una idea de dónde estamos nosotros a partir de nuestro origen. Les mostré esa primera placa que habla en este caso de lo que es la presencia del guaraní en el Paraguay. 70% si quieren por abajo, puede que haya un poco más. Pero después de tanto tiempo de persecución, decir que sigue siendo el idioma más hablado es una cosa muy importante. Era la lengua del reducido, porque acá llegan los misioneros, vienen para catequizar. Oberuy que la cristiano recó, Jesucristo recó, eres oye además. Habemos de recuerdo que hay más allá para Jesucristo, ni más para la Santo Pea, Santo Amoa. Y la iglesia hace ese proceso de catequización, inicialmente en castellano, fracasó. Avisan a las autoridades, al virreinato y de allí a la corona, y la respuesta fue: de alguna manera tenemos que catequizarlo, si esto es una conquista. Y nosotros somos los conquistadores y ellos son los conquistados, y tenemos que imponerle. Pero ¿y cómo? Y allí surgió: vamos a usar la lengua nativa más hablada de la región para comenzar la catequesis en esa lengua. Voy a poner la lengua general, a mi brasileño es lengua general, amá vea guaraní. Y allí comienza el proceso. Y allí es cuando Antonio Ruiz de Montoya, más específicamente Ruiz de Montoya, escribe el arte y vocabulario de la lengua guaraní. Pero no era un libro para que él le enseñe guaraní a los guaraníes. Ese era el libro que él preparó para los sacerdotes que iban a venir a catequizar. Él define de una manera extraordinaria, Ruiz de Montoya, recopila un vocabulario, ¿verdad? Y es, antes que él, el otro es el País Bolaño, que hizo una traducción del catecismo. Pero el trabajo lingüístico le tocó a Antonio Ruiz de Montoya. Bueno, ¿qué es lo interesante de allí? Que se rescatan, por ejemplo, cosas que los guaraníes ya tenían. El problema de la iglesia era cómo vamos a decir bautismo. No, pero espera, ya fue el bautismo. Espera, pero mujer a Caraí. A mí me está ido, entonces voy a Caraí, a mí me está coñada, entonces voy a coña Caraí. Que para nosotros el Caraí es señor, coña Caraí es señora. Para el indígena, Caraí significa tener derechos cívicos. Es cuando un niño pasa de niño a adulto y usa el tembetal varón. Y con algún poco y bebé en bebé. A la cuñame oñe monambisaí. Nambisaí Namisai ya Namisai es el aro. ¿Y qué significa que yo vea en el mundo indígena una niña con un aro? Que ella tiene derechos cívicos, ya puede compartir con los adultos, puede asumir responsabilidades acorde a su edad. Si el mitaí que tiene el tembetá, ese es un niño que ya tiene su derecho. Los que no tienen todavía su tembetá y no tienen todavía su namisaí, entonces todavía no pueden estar en las reuniones de los adultos. Bueno, ¿y cómo se llama? Caraí. ¿Y qué hizo después la iglesia? Bueno, vamos a la palabra Caraí. Ñamongaraíta, ñambo, ñamó, ñamongaraí. De allí viene la palabra Bocaraí. Bocaraí es darle los derechos cristianos a un ciudadano. Porque de la de Caraí, digamos, y que tú iré mandando tu baobe. De la de Ñamongaraí, digamos, y que tú ya por la primera comunión. De la de Caraí, digamos, y que tú recibir la extrema unción. Porque de cristiano, vamos de Ñamongaraí. Y fíjese cómo nosotros, cuando decimos Caraí, ya no estamos diciendo señor allí, porque decimos comita cuña y vi Caraíma. ¿Cuál comita cuña y vi Caraíma? Ñamongaraína, entonces. Allí yo no estoy diciendo si esta nenita ya es señor. No, digo señor, bebé. Es Caraí de tener derecho.
¿Qué otra cosa más? Algo que los indígenas nunca entendieron, hasta ahora les cuesta entender, es el concepto del pecado. La ébila pecado. La cristiana recoge donde, a según la yeporta por nada, jota la ibaga, yeporta ahí, jota la ñaneta, jota el siriri, y cae de toda la vida. A la vez ahí más o menos la mujer jota la purgatorio, según Pepe yeporta llegue, jota y bateo, te trae vivo. Allá. Pero que a la ñande como visión la cristiana haisa. A la guaraní, a pues deben de por y la ñaneta, güey. Vamos a oír el problema. No existe el infierno. Lo cual va a añadir la purgatorio, pero algo más no, ojo, pues te que le voy a la tierra sin mango y coarire. Esa era la comparación diferente. Ellos no entienden lo que es el pecado. Entonces la iglesia busca y descubre que lo más preciado, lo más valioso, una especie de itayú, de cacoaba, la guaraní, pero ahora con la anga, alma, el alma. Y si ustedes lo leyeron a Cadogan, dice Cadogan al empezar que los BA se definen a la persona como almas, palabras, almas, dice. Las almas que hablan y las palabras del alma. ¿Verdad? ¿Y con qué se vincula el alma? Con Dios. Por eso que la palabra es sagrada entre ellos. Y cuando uno entre ellos, que los paraguayos nosotros no entendemos, no habla, enseguida va de indios. Debe indio va a allá donde indios. Las indios no y nadie entre nosotros entiende que no es que no quiere hablar, no tiene nada que decir. Porque anga es oñeeo iñe engatuta, pero no en el sentido paraguayo del parlanchín del hablador. Aña de guaraña engatu, iñe engatu grosorina. Pero en el mundo guaraní engatú ñe palabras engatú perfectas, palabras sagradas, palabras perfectas, Gonzalo de Yurú. Un concepto profundo, extraordinario. Bueno, entonces ¿qué hace la iglesia? Vamos a asustarle. De alguna manera tenemos que asustarle con el pecado. Y se crea, como ellos no podían pronunciar después en castellano, el castellano es A, E, I, O, U, después tinguá. Entonces vamos a ir, Montoya mío, vamos a ir A, N, G, an. O sea, jamás se ve de tinguá yo, ajá. A ver, la palabra guaraní es y ya guaranizado por los conquistadores quedó en anga. Y la palabra ahí, cuando nosotros decimos iyaí, o yo pienso iyaí. Iyaí es un estado de putrefacción, de descomposición orgánica. O sea, que tú te digas, eso es la putrefacción. Y el anga ahí, la putrefacción del alma. Y encima, totalitativo. El alma totalmente podrida o putrefacta. Apenas dice, claro, más o menos como para tener la idea de lo que implica el pecado. Pero repito, para ellos eso no existe. Ellos fallan y tienen un sistema muy sencillo. Cambian el nombre. Oye, Jera, apegamos la teroya, gañate. Tera, la esencia del nombre. Nosotros somos nombres, pues. Todos nosotros en el mundo, ellos, acabo de decirle a la profesora Clara por mujeres y pecho de afuera, a la pea, la anderera y nandé. Todos están en el nombre. Entonces, ¿qué hacen? Ellos les reúnen a la gente. Es tan grande el cargo de conciencia, doña Cafeteita y grave. A ética tuyo, ve, doña ñando por ahí, con maná. Sere con maná, y la ñandecha, sere cobaí, ñando, cualquier cosa, sere cobaí. Ahora, te con maná. Maná no es lo malo, es irregularidad, anormalidad. Eso es lo que significa. No tiene una conceptualización moral así como de bueno o malo, de santo o diablo. Es sencillamente una irregularidad en la que yo me encuentro. Y para regularizarme, seré coca tú, llegué a entonces ayejera oana. Ayejera o amo vos la cerera, amo y vete intera pues bebe 0 kilómetros llegué a la cerera de comer. Ya. A la ceretela a David, pero se David, Jaisa, aña cabete será a hacer comaná, porque a nojela será a David, mombiripona con David, o hoy en día el problema, a cuando a veces será Carlos.
Acá los de 0 kilómetros llegan a bueno. Pero eso es algo que socialmente no está bien visto. Significa pérdida de estatus. Significa que es de amirígena, de cangrígena, veis. La aguazúa, los hay pecha de viaje. Hay entre los muchos indígenas, abuelos, abuelas, que nunca en su vida cambiaron su nombre. Nunca en su vida. Entonces son como santos en la tierra. Y el que cambia, cambia una vez. Yo por lo menos no conozco, en los muchos años que trabajo con él, que llevo trabajando con ellos, hasta hoy no conocí nunca a alguien que haya cambiado 2 veces. Pero una vez ya santo remedio. Y esa es la manera que ellos tienen. ¿Qué es lo que ya se aseguran? El concepto pues es diferente. Nosotros, todos los que estamos acá, venimos y vivimos y nos educan para tener. Desde plata a nada, desde computadora a nada, desde agua a nada, de cuatía, a ni cada vez poco, porque voy a hacer más carneado, poco las embajadas, pecuadas en la más base. Claro, a ni que poco, porque voy a hacer embajadas, sea yo, voy a hacer embajadas. A mí no sé, no, te voy a una babo. Ahora se embajadas, yo está y voy a la porque tener. Ellos no juntan nada, ellos vienen para hacer. Nosotros tenemos propiedades, tierra, esta tierra es mía, este auto es mío, esta casa es mía. Acuérdate, y viven de Yaray, cada uno de Yaray, muy banda de Yaray, porque ñande una ahí a Penguaná, a ñande a Pelleco, ahí andas ahí a Penguaná, pero con todo eso ñande cerrado, ñande a tila hoy mía, yo nunca me olvido que yo me mudé 7 veces, por fin tengo una casa propia ya. Cada que lo va a veces en dirección de los opinan leche mío y cuando va a leer más peaje pero ora ora más a leche y cuapama ver los opinion allá por la duda a ver se va a hacer leche mío y pues va no le provoca el concepto del tener. Ellos no tienen nada. Cuando ellos se mudan tienen su famoso boná que le dicen acá los macá o bozá, y le ponen allí su Tembi. Tembi es la persona. Nosotros somos Tembi. Y Purú es lo que usa la persona. Boé es enseñar. Y digo Tembi, Boé es la persona enseñada. Temi andú. Andú es sentir. Y Temi andú es lo que siente una persona, un ser humano. Yo no puedo decir ñaje tu mi pechaguare mi andú. Si yo eso se manda a reír tú, me va a decir pechaguare, no es mi andú y me van a decir. Catugo ñandú, o ñandú. Pero no es mi andú, ñandente, ñandere mi andú. Impresionante. El concepto de la racionalidad está en temir, en vi, temir, en mí, cuando es nasal. Eso significa ser humano pensante, significa temir. Ser en mi coa, lo que yo, ser humano, sé, el conocimiento que tengo. ¿Verdad? Bueno, entonces, insisto mucho con eso porque ellos lo que juntan llevan en su tembipurú y de vez en cuando una canoa si tienen. ¿Qué hacen? Se mudan al costado de un arroyo, del mismo arroyo, unos 2-3 kilómetros más allá. ¿Por qué? Porque allí hay tierra, si se quiere, virgen o tierra que volvió a renacer. Hay frutas, hay peces, hay miel, hay agua. La base alimentaria de ellos. Hoy cosa bebe o pa bebe mi bar. Anga o pa llegue o va a llegar. O pa llegue o va a llegar. Y van a volver inclusive al primer sitio, pero ellos no vinieron para ni siquiera alterar la tierra. Por eso que cuando le dicen, en su cultura no está. Ellos son recolectores. En todo caso, si vamos a operar un cambio cultural, hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero ellos no van de la noche a la mañana a cambiar así nomás toda una tradición instalada de hace cientos y si quieren miles de años. Y están allí. Entonces, vivir es, para ellos, es trabajar. Porque, como no, producto, o sacar. Producto, o sacar el producto. O sacar el fruto, juntar, traer. Apellareco, tembi, tembi, el producto del
intelecto, diferente al ba'e apo o ba'apo, que es el trabajo manufacto, que de poco y yapoa, ba'e apoco, vea. Es una cuestión externa, pero el trabajo intelectual es tembí. Si el profesor Guillermo en este momento dice, se levanta y nos dice, en tu casa BM, vaya ahí, ¿se envía poco de mí o se envía poco de mí? Una poesía, se envía poco de mí, ahorita. Y sabe, se envía poco de mí, ahorita, profesor, profesor, en guapo, te envía poco de mí, ¿por qué? Porque él trae un producto de su intelecto. El apoyo cuando uno hace cosas, va a pobre. Y por allí no sabemos, para eso estamos acá. Entonces ellos van viviendo su vida porque ese es el trabajo y llega un momento en que ellos alcanzan la plenitud. Y cuando llegan a la plenitud alcanzan algo que se llama agüí. No es agüí, es agüí. El agüiyé en realidad es el estado de gracia que nosotros los paraguayos convertimos en muchas gracias, en gratitud. Para ellos el agüiyé es un estado de plenitud, un estado de completamiento. Y el que tiene el agüiyé, vale, mi hermana de mí. Ese es el concepto profundo. Que probablemente más uno me va a decir, qué interesante que esto eche. Y cómo yo esta noche, ¿verdad?, puedo cambiar probablemente una percepción de ustedes hacia otro lado. Y me van a decir, yo no sabía. Y voy a ir a algo que todos sabemos. Nadie puede querer lo que no conoce. En la medida que ustedes van conociendo esto, van a decir, pues esto es una maravilla. Para siempre pegando mi mano en y bueno, iba a quedar la gran interrogante, ¿por qué? Hoy, repito, independiente de que sea colorado, liberal, federalista, lo que menos importa, un ministro por primera vez en la historia del Paraguay dijo, estamos equivocados. Perdimos el tiempo, estuvimos enseñando castellano, acá todo el mundo habla guaraní tenemos que enseñar, dijo. Un aguazú de novela, un extraterrestre. Ojalá que alguien escuche y ojalá que le dejen también continuar con el trabajo, como oye, cualquier cosa que tuyo. Bueno, al margen de eso, al margen. Bueno, se dan cuenta cómo nosotros podemos conversar de esto y solamente estoy hablando de la cultura guaraní. Otra cosa son los ayoreos, son parecidos en algunas cosas, pero son distintos en otras. Si yo voy a la zona de Itapú, Alto Paraná, ¿qué es lo que usan los nativos para hacer el tejido? Es una planta que todos conocemos, Ohueguazú, bella, huembe. Y del huembe ellos quitan las fibras. La raíz. Sí, y la raíz también, ¿verdad? Y con eso, ¿qué es lo que hacen? La raíz, la fibra de la raíz, eso es lo que vale. Y con eso, ¿qué hacen? Y hacen hilos. Y pintan. Bueno, allá hay huembe. Pero resulta que acá, en esta parte donde estamos, ¿qué es lo que va a haber? Por la proximidad con el Chaco, Carandaví. Se usa la fibra del Carandaví. Mi papá hacía eso. Bueno, y también que hay acá Cordillera y compañía, no hay huembe, no hay Carandaví, hay Caraguatá. Y la fibra del Caraguatá se usa para eso. Entonces, ¿de qué depende también la cultura? De lo que la naturaleza provee. Allá hay huembe, acá no hay. Acá que hay Caraguatá, acá hay Carandaví. Y con eso ellos producen. Allí está una diferencia. ¿De qué preparan la chicha? El famoso cahuí. Que no es tampoco cahuí, sino cahuí es la palabra. Y ese cahuí, y es pues al final, y de líquido, de agua. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Y allá hay abatiquí. Entonces, yo soy abatiquí allá, upeyo moibe pues sabe, buitete moibe jacro yo soy acá, ape ario moibe. Abajo ya para aquí, pues haré, en Ojabe, vamos a Jabe, 10 días, una semana, 10 días, fermenta y se convierte en una especie de licor, de choclo. Cuando no hay choclo, que usan es la piña, pero la piña con la cáscara, y pireres y yo sobe. Vea, la mitad en el GA, la otra mitad agua, 10 días, licor. Ya jalamos con ave saco, de por y piña, de por y abatiquí, algarrobo. Ahora ya puedo dejar en huevo, me iba a cuaracribe, veo me asañe y pirúa, lleva y cama, vea,
acuerdo yo soy vea mitad algarrobo rajé, oye yo soy acá mitad agua. 10 días un cahuí hecho de algarrobo. De ahí por llama algarrobo, de ahí por llama tiquen, de ahí por ERT. Mitad ERT, mitad agua. 10 días un licor. A ver, un concepto que seguramente muchas veces le habrá llamado la atención. Oye, es el sector KU, o KUPP, o KU. KU para el paraguayo es borracho, pero KU para el indígena significa tomar KU y tomar una medida de KU. Ahí la 2 litros de KU, una medida. Yo pienso que ya dejó de droga. Ya desde la ya pues una hora más, 2 horas más, 2 litros, 20 litros y ya se te ya KU más ve. El concepto es simplemente viene de KU, K de KU y U de tomar. Tomar KU significa KU, originalmente. Entonces ya la versión paraguaya KU es borracho. Esto es para ponerles un poco una base para hablar con ustedes de lo que es la actualidad. Y quiero cerrar esta parte y abrirme si es que quieren alguna pregunta, algún comentario. Quiero mostrarles acá qué es lo que hoy tenemos. Si miramos entonces, UNESCO dice menos de 100.000 hablantes en peligro. ¿Cuál es el otro peligro? Cuando una lengua no está presente en Internet. Y allí es donde nosotros, desde el año 2007, estamos trabajando con un proyecto muy grande que cada día se está haciendo más grande. Que es, por ejemplo, Wikipedia guaraní o Wikipetán. 6.000 lenguas en el mundo, solamente 370 lenguas privilegiadas tienen Wikipedia en esa lengua. Entre las 370 lenguas, hoy está el guaraní. Y yo entro acá a Wikipetán, le doy un clic y voy a entrar allí, también voy a por ahí, Wikipetán. Acá no van a encontrar nada en castellano. Pero yo, ¿y qué tal en guaraní? Me invité a guaraní. Es el sueño de todos, tener un sitio totalmente, o imagínate, si ustedes miran bien acá, dice acá, no se ve muy bien, pero 5.745 páginas tiene hoy. Ya es un libro, andamos suponando. Empezamos nosotros con 60 páginas. Hoy tenemos 5.000, casi 6.000. Y acá podemos encontrar de todo. Yo, por ejemplo, ya que estamos en pleno tiempo de San Juan, luego hablo de la San Juan de las Islas Arapeño, San Juan Boyué, San Juan Ariré. Y entonces tradicional en San Juan, y pues ahí vean la Bellú. Entonces, ellos están Bellú guaraní. Ahí veis, vais a Bajicé, vais a Borajá, vais a Bañemosacoí, Ambué Marandú. Ahí veis guaraní. A Pizajavi, hoy no me pensar, pues tiempo y cuando sea teroya, adjetivo. Como digo, a ver teroya, ya está violentamente el tema alimentario a un tema de gramática. A ver, venga, teroya, a ver, esa cutú, a ver, esa capiteta, seis teroyares de guaraní. Agua teroya moteiva, adjetivo determinativo, teroya te comeva, adjetivo calificativo. No inventemos, a ver. A Pizajavi, ajicamos mapa, ya es a mí, vais a dejar artista manual que ve, mi hermano músico ahí, caballero, vamos con ya. Vamos a tener artistas, apoyando que pida caballo, ahí la arpa, o pibate, o aguao, o pigote. Digno, o manual que Tito, hoy cobea es digno, apetito se llama, iramos con ave, Tito Acuña, de Yucuta, eco de cueco, ave guaranime. Repente no estamos hija ya de camino. Tito Acuña. Ave. Ahí va a ir. Tito. Ahí. Tito Acuña. Pepe Maoía, Moisés de acá, a ver Tito Acuña de Cobecoy, guaraní, me invité. ¿Me invité más? Peango 60 días más un va pues. Primero va a poner de mi tecario, el que voy a hablar de paraguayo, con Lituania, vamos a Rusia y Pibre, a Checo Ave. A Pibre de vuelta dice ya si los paraguayos quieren morir, todos pueden morir ahora, pero guaraní ya no va a morir porque ya tenemos 60 páginas, ya hay Wikipedia en guaraní. Vale. A Pibre se bueno, con Ave Pama, se van a pasar, yo creo 32.000 palabras para hacer
guaraní, oye, vaya ya de portada, vaya ya de contraseña, hoy mira bien, 32.000 palabras. Ay, me tengo un mes en medio onda que y llorar y la iba a intervenir, ni por ahí, me imagino y con la de jaqueta a las 11 de la noche, jamón, ni por ella, y con imagina. Y con ella era muy tiempo a hacer el trabajo, voy a estar las 2, las 3, las 5 de la mañana, veamos a Dentro de eso, cuando terminamos, un día me escribe y me dice, ya está Wikipedia en guaraní, pero Wikipedia es internacional. Ahora hay que cargar historias de cualquier otro lugar del mundo. Y 2008, yo le digo a él, mira que yo no entiendo mucho de este tema. Yo entré, hice las traducciones, todo, ya tenemos esto, no hay problema, pero anda indicándome qué es lo que podemos traducir, porque de buena a primera yo no sé con qué empezar. Y él me dice, vamos a empezar con la persona más buscada del mundo, 2008. 40 millones de personas por día le buscan a este señor. Pregunta va, pregunta viene, y le digo, ¿quién es? Me responde, John Lennon. Y entonces busco, porque para hacer esto tenemos que tener indefectiblemente tenemos que tener nosotros nuestro propio texto. La información. Exactamente, porque todo esto pues en alguna medida Lennon, ahí. Un poquitito, está, creo que escribí Lennon, acá. Bueno, yo hago la junta de información en castellano, hago mi propio texto en castellano, mi propia historia de John Lennon y los Beatles, y después traduzco al guaraní. Yo le paso y él pone la historia en guaraní. Entonces, si ustedes entran acá, van a encontrarle a John Lennon en guaraní. Un ratito, vamos a ver si podemos acá. Ahí. Ya la foto y todo puso él, ¿verdad? El texto es mío, todo lo que está allí en guaraní, es un poco la historia. Esto que ven ustedes en color azul, de esto, este señor ahí no, Arapuiguamo Coinja, Segunda Guerra Mundial, Arapuig, el mundo, Guerra Mundial, Segunda. Y si yo le pongo acá encima, que ya está en color azul, quiere decir que ya hay información en guaraní sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo que está en rojo como Liverpool, de esto todavía no hay. Eso hay que ir creando y poniendo ahí, pero ya tenemos, repito, casi 6.000 páginas. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, si yo pongo Pablo Neruda, uno de los más grandes escritores en lengua española, Pablo Neruda, allí está. Le doy un clic acá y yo le voy a encontrar a Pablo Neruda en guaraní, totalmente en guaraní. Ahí está. Si yo puedo poner, por ejemplo, Mario, voy a poner Mario Vargas Llosa, otro grande. Y yo pongo Mario Vargas Llosa, le doy un clic acá y voy a encontrarle a Mario Vargas Llosa en guaraní. Incluso después tuve tiempo de hacer la traducción de una de sus obras que se llama La ciudad y los perros. Esto conseguí traducir y esto quedó en guaraní también. Allí está. Tabaguazú Hayaguacuera. Es una historia escrita por él en castellano y traducida por mí al guaraní. Eso está allí. Es Mario Vargas Llosa en guaraní. Entonces, esta es una herramienta que ustedes tienen hoy. Ustedes le pueden decir a sus alumnos, pueden darle trabajo práctico sobre esto, los que están en sala de clase. Pues va, es la línea de la mitad y fuera ¿y cómo si el guaraní no está en internet? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros andamos con un celular acá, se cana oímos aquí, ¿qué otra cosa? Miren un poco en este detalle que les voy a mostrar acá. Lo que dijo la profesora a la Clara cuando leyó allí parte de mi biografía. Hoy nosotros tenemos Firefox, es el navegador más usado, no es Google, es Firefox en el mundo. Y antes de Jaypuruco, Google, Google y allá. Pero en el mundo, el navegador más usado es Firefox guaraní. Entonces, ¿qué hago yo acá? Le doy un clic y entramos allí a ver un poquitito. No que sea no estamos tipificados. Voy a volver a poner allí. Voy a escribir esto ahí. Y
Ahí está. Firefox Guaraní. Entonces, ¿qué me lleva a hacer? Bueno, creo que será este. Acá está. Bueno, entonces, si yo le doy acá un clic, yo voy a entrar a la traducción. Acá se tradujeron 64.000 palabras. Tardamos 3 años en hacer este trabajo con un grupo de especialistas en guaraní que trabajó durante 3 años. Todas las semanas nos reuníamos, incluido acá Sabina, quien trabajó para hacer esto. ¿Cuál invité guaraní? La pepiquea y acá dice arriba descargar. A veces Firefox Boweji, Firefox Boweji. Lo puedo descargar yo en mi computadora o puedo descargar en mi teléfono celular. Y el navegador navega en guaraní, me da respuestas en guaraní. Y eso solamente 115 idiomas en el mundo tienen su propia versión de Firefox, de 6.000 lenguas. Y el guaraní es la única lengua nativa americana que tiene su versión guaraní. Bueno, esto es interesante también por lo siguiente. Gracias a Firefox, una empresa mundial, y gracias a Wikipedia, nosotros tenemos, por ejemplo, las letras nasales como corresponden. La PPG está la G con la tilde, cuando anteriormente usamos el famoso sombrerito chino ese. ¿Ah? Fíjense que las vocales todas tienen la nasalidad como corresponde. Ellos nos preguntaron a nosotros, ¿es importante? Claro, porque es del guaraní. Entonces pusieron, y gracias a ellos, nosotros tenemos un teclado que ya en cualquier lugar del mundo puede usar en guaraní. Y les voy a mostrar el último producto para cerrar esta parte, que es, digamos, lo más interesante hasta ahora. Bueno, todo es importante, pero esto sobre todo es muy revolucionario. Vamos a suponer que acá alguien de Luque, guaraní hablante, por esas cosas de la vida, toma un avión acá en el aeropuerto, va directo, baja en Madrid, en España. Él no habla castellano. Ahí oye guaraní. A José dice guaraní. Guacó allá, tiene su celular. ¿Qué hace en su celular? Escribe traductor. Y allí está, en mi primera opción, traducción guaraní a español. Ahí yo me posesiono, tengo que elegir acá el idioma, por las dudas, allí dice guaraní, y al lado ya está para castellano. Yo puedo escribir, que es lo que estoy usando simplemente por una cuestión práctica. Yo escribo, por ejemplo, P, Yagua, aunque no sea muy... Ahí está, ¿qué tradujo? Perro azul. Automáticamente. Es más, ese paraguayito no sabe cómo tiene que decir en castellano, pero la máquina le va a llevar a decir el perro azul, el perro azul, el perro azul. Pero vamos a suponer que de allí mismo toma el avión y va a parar a Estados Unidos. Pero va a venir guaraní, y en Estados Unidos baja y escribe otra vez pecho bajo uy, ¿y qué hace él acá? Busca inglés. Acá está inglés. Entonces, le da un clic acá, ¿y qué pasó? The Blue Dogs. The blue dog, the blue dog, the blue dog. Vas a pedir tema de guaraní, guaraní en inglés, ya me dice, ojo, China, ya me voy a que sabe la zona, ya venía calculando, se sabe, ojo, para la China, cada famoso se fue a la China. Ya tú tenías muy chino tradicional, ya muy mina, a pesar de la vieja ahí, la pella bajo, la chino, ¿verdad? Amba esa peja de Apu, Lango, la pella bajo, virgina, chino. Una última prueba, ya me dice, apetente ya jala ñande que te oye jala Brasil, portugués. Amba ahí, cachorro azul. Um cachorro azul. Um cachorro azul. ¿Verdad? Um cachorro. Esto es lo más revolucionario, es traducción instantánea que hoy nosotros tenemos disponible. Es parte de un proyecto que surge dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, donde trabajan en este momento 5 personas. El que lidera este trabajo es el profesor Carlos Ferreira,
que hasta hace poco fue presidente de la Academia de Lengua Guaraní. Pero lo que quiero decir es que estos son trabajos ad honorem. Esto hacemos porque nos gusta. Yo hasta ahora cargo Wikipedia. Todos los días cargo algo en Wikipedia. Pero no porque yo cobro algo. Tampoco busco que me paguen, porque yo hago por gusto, ¿verdad? Pero al Estado hoy en día muestra la cara y dice, nosotros tenemos Wikipedia, nosotros tenemos Firefox, ahora ya tenemos traductor. Claro, es fácil mostrar la cara ahora, pero nadie mojó la camiseta allí. Y entre los logros que tenemos nosotros como parte del Ateneo están estas nuevas herramientas. Y hay de todas maneras un trabajo que también se está haciendo de una manera muy interesante. Y voy a tomar el caso de Luque. Dije que iba a cerrar con eso, pero voy a cerrar con esto como un homenaje para todos ustedes, ¿verdad? Por luqueños. Hay un colegio acá, que es un colegio extraordinario, que es la escuela de colegio Arambé. Ara, tiempo, B, Rembe. Arambé es el horizonte. Arambé es ese horizonte. Bueno, ¿y qué es lo que hicieron estos? Allí entró de moda una canción que se volvió universal, que es en guaraní, va a ser Mbeuemí. La versión en castellano es Despacito, de Luis Fonsi. Cuando se le pasa esta versión cantada por los niños acá en la escuela, Luis Fonsi se siente muy, pero muy... se siente muy bien, dice él, se sintió congratulado, porque dijo, yo jamás pensé que mi canción podía cantarse en una lengua como el guaraní. Y se sintió muy orgulloso por eso. Y escuchen, creo que va a dar un poquitito para hacerle escuchar un ratito. Ahí. Es simplemente una muestra de lo mucho que se está haciendo. También hoy ocurrió algo muy interesante que no quiero dejar pasar, porque también es una muestra de cómo el guaraní está en el aprecio de la gente. Hoy llegó Ayelén Alfonso. Ayelén Alfonso se convirtió, palabra más, palabra menos, en una porta estándar de la cultura guaraní. 13 Tuyutí en adelante y todo lo que dijo y todo lo que sostuvo. Y se convirtió en un ejemplo para los jóvenes, ¿verdad? Así es. Es terriblemente interesante ese caso. Hoy nosotros hablamos de Dani Mesa, Tierra Adentro, podemos hablar de Néstor Loy, Los Caminantes, son toda gente conocida. Dalma Ferreira, Bohemia Guaraní, ellos cantan en guaraní, ella canta en guaraní, es profesora de guaraní, ¿verdad? Ahí están dos chicas ahora en América TV, Canal 17, les invito, de lunes a viernes, 6:30 a 7 de la mañana, Noelia Casola, hace un programa guaraní, de media hora todos los días, un programa, temas diversos. Bueno, ¿y eso qué significa? Que hay una atracción hacia el guaraní. Les voy a pedir también esto, pongan oído y miren los canales de televisión noticieros. Les aseguro que ni un día va a pasar sin que alguien en el noticiero hable guaraní. Hay entrevistados que hablan guaraní. El otro día me llamó mucho la atención el caso de Iván, el telefuturo, le conozco. Se dio un caso muy particular con él. Van a recordar ustedes el caso del dinero este que cayó en la calle y que uno
uno de los coches que está allí llevó y entregó. Bueno, él le hace la entrevista, Iván habla guaraní y le comienza a hablar en guaraní, pero su entrevistado le habla en castellano. Iván no se da cuenta que le habla en castellano. Yo fui ciudad de guaraní, o por ando ciudad de guaraní, eso es castellano. Increíblemente fue, yo cubití, eran bilingües, si no, el otro no le iba a responder. Y simplemente la muestra de cómo funciona, que el periodista tenga que hablar. Le van a ver, qué sé yo, más allá que uno pueda tener sus gustos, me gusta más, no me gusta, Óscar Acosta, Benjamín Fernández, toda esa gente habla guaraní Habla bien. y procuran, ¿verdad? Yo estoy yendo hace un tiempo a hacer los sábados y domingos hoy con Carlos Báez en Radio Ñandutí, que tiene su canal y su radio. ¿Y por qué me voy? Para hablar de guaraní. Participo del programa y pregunto y hago mi parte en guaraní. ¿Qué significa eso? Que también, cuando yo le preguntaba por qué, me decían, no, hace rato yo quiero hacer esto porque todo el mundo habla guaraní. Es ilógico que un medio funcione solamente en castellano cuando hay gente que habla guaraní. Y nosotros tenemos muchísima gente que nos escucha en guaraní. Eso es un cambio de conciencia. Y ustedes, nosotros formamos parte de esta generación que está cambiando. De lo malo, de lo argel, de lo reprimido, de lo degradado, a una situación mucho mejor. No estamos justo en todo para arriba. Bueno, así es que ya se tapé que ya movían acá. Sí, es que es cierto. Anicena la brasileña va a encontrar. Claro. Bueno, quiero dejar por acá y si es que hay alguna consulta, algún comentario, queda a disposición de ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Y espero que les haya sido de utilidad. Vai pa penyandu hina. Penyandu puna pehendu peikwa hina como be uanyande apenyande boy harawasu. Hesaka puna